Oye, pero esos evangélicos, ¿qué le pasó pues? Están dormidos, eso es el frito de esta mañana. Vamos a ver otra vez. El que dice que permanece en él. Ahora sí. Imagínense cuando lo escuchen ahora allí en YouTube. Sí habían evangélicos allí. Sí lo repitieron bien. Qué bueno, mi hermano. Bien, hemos estado pues enseñando sobre el modelo a seguir. Y especialmente ese modelo a seguir que todos necesitamos. Y todos necesitamos de verdad un modelo. Hoy, por cierto, tan interesante cuando podemos estar hablando del modelo a seguir, porque hoy es el Día del Padre. ¿Sí? Cuando hablamos del Día del Padre, hablamos pues de un modelo que nosotros los padres también somos sobre los hijos y que nosotros ejercemos tanta influencia. Aunque yo no voy a hablar exactamente sobre el Día del Padre, ni tampoco me voy a referir al modelo a seguir que es para nosotros Jesucristo, y a él nosotros es el que nosotros vamos a conversar y seguir hablando de ese modelo a seguir. Esta vez les voy a pedir que por favor estemos ubicados allá en el capítulo 13 de Juan, versículo 1 al versículo 19 del Evangelio según San Juan. Siempre cuando hablamos de Jesucristo tenemos tantas características que imitar de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de Jesucristo, pudiéramos hablar del servicio, pudiéramos hablar también de comunión, pudimos hablar de humildad, pudimos hablar de amor. Bueno, hay tantas características del Señor Jesucristo y todas siempre son un nivel elevado. Y la Biblia siempre nos demanda a nosotros el hecho de que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor, según nos lo presenta ya en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que es nuestro hermano mayor, que es lo que la Biblia dice. Es nuestro hermano mayor en dos sentidos. Primero, mayor porque es el legítimo. Y segundo, mayor porque de verdad Jesucristo siempre ha sido eterno y es nuestro hermano mayor. Nosotros apenas acabamos de ser adoptados. Yo no sé cuántos años tiene usted de hijo. Yo tengo más o menos del año 77, cuando creí en Jesucristo como Salvador personal, y a partir de ese año fue que yo fui salvado por nuestro Señor Jesucristo, que me dio la vida eterna. En ese sentido, pues, cada uno de nosotros ha comenzado en esa vida de relación con el Señor. Leamos entonces en Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 19, para que entremos en el contexto de la predicación de esta mañana. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que era el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús dijo y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Oramos. Pedimos, Señor, tu bendición esta mañana. Y pedimos, Señor, que esta palabra
tuya, Señor, tenga cabida en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo las use. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, cuando estamos hablando de este momento, este encuentro en la mesa del Señor, en el momento cuando habla con sus discípulos y nos muestra algo muy especial, en una enseñanza práctica que llevó directamente a la mesa y que al levantarse, dice la palabra de Dios, que ciñó pues de una toalla y un lebrillo o una ponchera, como nosotros le decimos también así de esta manera. Y un lebrillo puede ser de metal como también de barro, una de las dos. Pero una de las cosas muy importantes que nos está hablando acá en la palabra de Dios, el hecho de la demanda que el Señor Jesucristo está colocando y especialmente hablando sobre ese modelo a seguir, es lo que el Señor Jesucristo quiere colocar en nuestra vida. Es decir, la demanda de un cambio, especialmente de actitud en sus discípulos. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra servicio? A ver, usted se pone a pensar en la palabra servicio. ¿Qué le viene a la mente? ¿Esclavitud? ¿Debajo de alguien? ¿Dominio de una persona? ¿Qué le viene a su mente cuando usted piensa en servicio? Muchas veces nos vienen muchas cosas en nuestra vida, dependencia. De pronto pensó la palabra tal vez adecuada, agradar. Pero veamos cómo es esa palabra en nuestras vidas, ¿no? De pronto pensó en un empleado doméstico, en una persona que trabaja en un hogar. Y así en esa manera usted pensó. O de pronto un trabajador de un ministerio público acá en Venezuela, porque usted es maestro, porque es profesor o porque trabaja en un ministerio de comunicación, entonces usted es un servidor público. Entonces usted pensó en la palabra servicio de esa manera. ¿Quién sabe? No sé qué pasaría por su mente. Tendríamos que preguntar a cada uno de ustedes lo que pasaría por su mente. Pero le aseguro que mayormente cuando hablamos de la palabra servicio, no pensamos en algo especial, glamuroso, no pensamos en un nivel de una persona que tiene, porque mayormente pues lo que estamos hablando de servicio, estamos hablando uno que tiene de referencia a otra persona que ejerce sobre nuestras vidas, un dominio que ejerce una persona sobre nuestras vidas. Y le puedo asegurar que mayormente pues esto es lo que la Biblia trata de presentarnos. Se pregunta entonces, ¿por qué es tan confuso utilizar los términos siervo y líder? O los dos se oponen tan fuertemente que mayormente nosotros a veces cuando utilizamos líder no decimos siervo, y cuando utilizamos siervo no utilizamos la palabra líder, porque las dos cosas como que se oponen a las dos en la manera. Pero fíjense algo muy interesante. Sin embargo, a pesar de todas las cosas, nosotros entendemos que la palabra siervo, que es la que demanda la Biblia, y que la palabra líder no aparece en la Biblia por ningún lado. La palabra líder se inventa en los años, digamos en los 900, pues, en el siglo pasado, en el siglo XX. Pero la palabra siervo siempre ha estado en las Escrituras. Y siempre el Señor Jesucristo, cuando dice el apóstol Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? En este caso, la Biblia nos ha demandado el hecho de ser siervo del Señor, y a lo que la Biblia nos está diciendo. En ninguna parte de la Biblia dice Pablo, líder de Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice esto. Pero sin embargo nosotros en nuestras iglesias hablamos del liderazgo, tenemos capacitación de líderes, enseñanza de líderes. Bueno, de todo el tiempo hablamos sobre los líderes, pero la Biblia habla es de siervo. Qué interesante sobre estas cosas lo que la Biblia está enseñando. ¿Cómo puede un siervo sin voluntad propia liderar? Si él no tiene voluntad propia, porque un siervo está debajo de alguien, está en el servicio de alguien. Entonces, una persona que no tiene voluntad propia, ¿cómo puede liderar? Porque el que lidera ejerce una influencia muy grande y va sobre todas las demás personas. Y eso es lo que mayormente nosotros entendemos. O cómo puede un líder, digamos que poderoso, esperar pacientemente por los demás. El siervo espera. Eso sí tiene algo muy importante. El siervo trata de servir, pero a la vez también de esperar. Pero el líder no espera. El líder siempre va hacia adelante. El líder siempre trata de encaminarse. Aunque
No estoy buscando la forma ni siquiera hacer una comparación exacta sobre esto, pero sí como para pensar mejor en la palabra siervo, a lo que la Biblia nos está llamando la atención. Porque especialmente lo que el Señor quiere dejar muy en claro en esta cena que había provocado y que los había convidado para estar en esta cena, que por cierto, no aparece el dueño de la casa por ningún lado. El anfitrión era quien tenía que haberlo recibido, haber servido la comida y antes de haber servido la comida, haberle lavado los pies a cada uno de ellos, porque era una costumbre de hospitalidad. Entonces, la costumbre de hospitalidad era recibirlos, lavarle los pies antes de ir a comer, las manos y los pies. Y cuando hablamos de los pies, exactamente la Biblia nos dice, no nos enseña en el griego sobre los pies, sino nos habla del puño. Se lavaban los pies y los puños. ¿Y qué significaban los puños? En la palabra de Dios significaba desde la punta de los dedos hasta el codo. De tal manera que ellos no se lavaban solamente las manos, como nosotros entendemos manos. Para nosotros las manos es hasta aquí, hasta las muñecas. Y eso es lo que entendemos nosotros. Pero el griego entiende diferente a nosotros. Entiende mano como o puño, como todo esto. Y cuando se lavan para ir a comer, se lavan completamente la mano y el brazo. O sea, ahí esa es la manera como ellos lo entienden así en esa manera. Y se lavan así en esa forma. Porque sería antihigiénico y no estarían cumpliendo la ley. Y esto es lo que en la Biblia se nos presenta. Es interesante, pues, cuando hablamos de esta parte que la Biblia nos está presentando, porque exactamente cuando el Señor Jesucristo quiere hablarles a ellos, está hablando de una cosa muy interesante, está hablando del carácter, está tratando de enseñarles a ellos carácter cristiano, especialmente. ¿Sabe usted cómo conducirse en el cristianismo? Una de las cosas cómo conducirse en el cristianismo estaría aquí en lo que la Biblia está enseñando, lo que el Señor Jesucristo está tratando de presentarnos el modelo exacto de un cristiano verdadero. ¿Y cuál es el modelo exacto de un cristiano verdadero? Está aquí en el hecho del carácter de Jesucristo, como se presenta como persona. Como alguien lo dijo una vez, toda gran persona ha aprendido primero cómo obedecer. Fíjese algo muy interesante como lo dijo alguien. Toda gran persona ha aprendido primero cómo obedecer, a quién obedecer y cuándo obedecer. ¿Quiere saber que es muy importante si usted es un gran cristiano? Piense primeramente en estas palabras, lo que alguien quiso decir con esto. Primero, que toda gran persona ha aprendido primero cómo obedecer. ¿Ha aprendido usted cómo obedecer? ¿Sabe que la principal cosa en la vida cristiana es aprender a cómo obedecer? Nosotros no llegamos obedeciendo en el cristianismo. Es más, no nos sometemos tan rápidamente a la palabra de Dios, ni la aceptamos tampoco tan rápido, somos orgullosos. Nosotros no queremos aceptar nunca lo que la palabra de Dios me dice. Yo he hablado con algunas personas presentándole el evangelio y la primera cosa que me dicen es, pero si yo no hago nada, entonces ¿cómo yo voy a ser salvo? Si yo no soy el que hago nada, si el que la hace es Dios, entonces ¿cómo es eso que yo puedo ser salvo? Es decir, a nosotros no nos gusta obedecer la palabra, nos gusta es obedecer nuestros instintos, lo que nosotros somos, mas no la palabra de Dios. Y lo interesante, la primera cosa que debemos aprender es cómo obedecer. La segunda cosa es a quién obedecer y la tercera es cuándo debemos obedecer. Esto es muy importante y la Biblia nos habla sobre estos aspectos. Sin embargo, no es el tema del obedecer, es el hecho del servicio a la cual el Señor nos está llamando la atención, a lo que Él nos quiere hacer presentar. Sabemos que los 12 apóstoles eran hombres tal y cual como nosotros. Eran hombres comunes. Ahí habían pescadores. De pronto no había personas allí que barrieran las calles porque no existían en aquel momento. O tal vez solamente las mujeres las que barrían las calles en ese momento. No sé exactamente, tendría que investigarlo. Lo que sí le quiero decir es una cosa muy importante, que todos ellos eran hombres, común y cualquiera como nosotros. Y hacían pues oficio y en una manera que aceptaron pues en algún momento de su vida seguir a Jesucristo. Aún en todo lo que ellos hacían, decidieron conocer a Jesucristo y aceptar las demandas que según Jesucristo estaba haciendo en su vida para poderle seguir. Él los nombró con un título
que es muy especial, a lo que la Biblia lo distingue a ellos especialmente, y los llamó apóstoles, apóstoles de Cristo. Interesante cuando la Biblia habla de con este propósito especial. Y el propósito especial que era el hecho de ser apóstol era que necesitaban de aquellas personas que iban a resguardar la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo hasta que ellos murieran. Porque Jesucristo quería que quedara establecida lo que era la iglesia y la doctrina para esa iglesia para que lo pudieran seguir. Esto eran lo que llamó el Señor Jesucristo apóstol en ese inicio de la palabra de Dios, para poder cumplir pues su misión acá en la tierra. Este era el propósito por el cual ellos fueron llamados. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuáles eran los nombres de esos apóstoles? La Biblia los menciona, dice Pedro, Andrés, Santiago, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el celoso, y Judas Tadeo y Judas Iscariote, que también estaban entre los 12, como lo menciona la palabra de Dios. Esos eran los más cercanos de Jesucristo, aquellos que andaban con Jesucristo día y noche. Es más, se quedaban donde estaba el Señor Jesucristo y no tenían dónde dormir. Estaban allí en donde les agarrara la noche, estaban ellos con el Señor Jesucristo e iban viajando por todas partes. Los esfuerzos del Señor Jesucristo por enseñar a sus discípulos parece que han sido de una manera como en vano, porque todo el tiempo que el Señor Jesucristo dedicó para trabajar con sus discípulos, vemos en algunas expresiones bíblicas, algunas situaciones que pasaron, algunas discusiones tan importantes que se reflejaban en ellos, se mostraban en ellos, se manifestaban en ellos. Y dice Mateo capítulo 18, versículo 1, que dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La discusión de ellos y el trabajo de ellos no era esto. Tampoco el Señor los había llamado a ellos para que hubiese tal distinción, para ver entre ellos cuál iba a ser el mayor de los cielos. Sin embargo, parece que el título también se le había subido mucho más arriba, el hecho de ser apóstol. Y parece ser que en estas condiciones ellos reclamaban un derecho que no se les había dado. Y ellos le dijeron al Señor Jesucristo, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, esta situación de este reclamo que le estaban haciendo al Señor Jesucristo se vuelve a repetir. Marcos capítulo 9, versículo 34 dice así: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y discutían entre ellos para ver quién tenía tal distinción, para ver quién era mejor delante de los ojos de Dios o delante de los ojos de Jesucristo. Y en el camino ellos discutían. Fíjense que estaba en otra oportunidad, en otro momento. Notamos entonces que en las Escrituras, cuando aparece en las Escrituras, nos muestra una característica tan especial de los hombres, de cada uno de nosotros, quienes somos. Nosotros siempre reclamamos un derecho que no se nos ha conferido. En la iglesia, nosotros todos mostramos también ciertas características que la Biblia nos hace pensar sobre la realidad de quiénes debemos ser nosotros en la iglesia. Pero la primera cosa es que nos gusta que nos valoren, nos gusta que nos coloquen arriba, nos gusta que nos coloquen una gran estima. Si yo no tengo una gran estima, entonces yo no me siento valorado. Por eso que a la vez Abraham Maslow estudió esta parte y en segundo lugar coloca que una de las cuestiones de las necesidades que el hombre tiene, la necesidad de ser reconocido. Pero fíjense que los discípulos del Señor también lo tenían. Lucas capítulo 9, versículo 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, la parte importante era ver quién de ellos iba a ser el mayor, quién hacía más cosas para poder ser el mayor, quién estaba mejor a la vista de Jesucristo para ser tomados en cuenta en ese momento. Muchas veces en el día de hoy en nuestras iglesias pasa lo mismo, ¿no? En cada uno en nuestras vidas, en nuestra forma, muchas veces nosotros ver, nos gusta que nos estimen, nos gusta que nos valoren, nos gusta que nos reconozcan, y eso es como una cualidad de necesidad que muchas veces los hombres tienen. Así que esto a nosotros el hecho de pensar por qué Jesucristo tocó ese tema. Porque no era una mera ceremonia para que nosotros lo celebráramos
Y así como hacemos la cena del Señor, cada domingo nosotros nos laváramos los pies. Imagínense que fuera así algo tan interesante, que todos los domingos nosotros colocáramos uno allá en la puerta que le tocara lavar los pies a los hermanos. Bueno, a usted le tocaría no sé en qué tiempo, en qué momento. Pero qué interesante sería, y ¿sabes qué? Hay congregaciones que sí lo hacen. Hay iglesias que tienen esta ceremonia y comienza primeramente por el pastor. El pastor es el primero que comienza lavando los pies a los hermanos de la iglesia. Y hay una ceremonia que se hace así. Y entonces se presentan. Pero no fue lo que en realidad el Señor dejó para establecer como una costumbre que nosotros tuviéramos, como la ceremonia de la cena del Señor, como los bautizos o cosas así por el estilo. Pero mire que no deja de ser interesante que en alguna vez, en alguna oportunidad, nosotros lo practicáramos. En iglesias como en Maracaibo, existe iglesias donde en algún momento en la predicación el pastor lo practica. Es más, hay un pastor que se dedica a ir de iglesia en iglesia, allá en el Zulia, para ir a predicar. Y a nuestra iglesia, a la que yo pertenezco originalmente, en los Puertos de Altagracia, allí ha ido el pastor a predicar como 3 veces. Y ha puesto a los hermanos en fila para que todos pasen a lavarse los pies. Yo le preguntaría, ¿le gustaría a usted lavarse los pies en un servicio acá en la iglesia? Que le lavaran los pies. Así que se venga preparado porque de pronto lo sacamos. Una de las cosas muy importantes que el Señor Jesucristo estaba tratando de valorar en ellos era su actitud. Pero es que su actitud se muestra en la manera como ellos estaban haciendo también las cosas. Fíjense que la actitud de ellos era primeramente el orgullo, el reconocimiento. Yo necesito ser el primero. Yo nunca olvido, y de verdad nunca olvido a un hermano en una oportunidad que después de ser el maestro de la Escuela Bíblica Dominical, era el director de la Escuela Bíblica Dominical, en una lección que teníamos nosotros en la iglesia, le escogieron como el secretario de la Escuela Bíblica Dominical. Y el hermano se levantó de la silla de la asamblea y se fue. Y déjeme decirle, más nunca lo he visto. Nunca más se quiso venir a la iglesia, porque él no podía ser despojado así en esa manera de pasar de director, ahora ser una persona que fuera el secretario, un súbdito del otro, como decía él en ese momento. Hermano, ¿sabe qué pasa muchas veces? Que nosotros sobreestimamos nuestra posición muchas veces que tenemos en el Evangelio. En el Evangelio la primera persona que debe ser reconocida es Jesucristo. Ni siquiera el pastor. Y yo no lo digo es para desconocer la autoridad ni una cosa por el estilo. Lo digo que también que el pastor debe reconocer la autoridad de Cristo y en muchas ocasiones también él poder servir. A veces yo he llegado en iglesia o he sabido de pastores en iglesia que no son capaces de agarrar ni un momento la escoba para cuando existe algo poder hacerlo. Pero hay al contrario. Hay iglesias donde el pastor lo hace todo y los hermanos no se aparecen para nada. ¿Les parece conocido una iglesia así como esa? Posiblemente sea esta. Es necesario como entender lo que la Biblia nos quiere enseñar. Porque muchas veces nosotros queremos posición, mas no estamos interesados en servir. Y la parte principal de lo que el Señor está enseñando acá es la actitud. El problema nuestra es la actitud. A eso es lo que el Señor le está diciendo, porque el servir demanda un cambio de actitud. Cuando nosotros servimos en realidad y entendemos lo que es el servicio, cambiamos nuestra actitud que tenemos frente a la vida, cambiamos la actitud que tenemos internamente, nuestra predisposición que tenemos frente a las cosas. Y es lo que el Señor está llamando a cada uno de nosotros. Contaba una persona que estaba despidiendo a su esposo y le había dicho a su esposo, ella vivía en el primer piso, entonces le había dicho a su esposo, el nombre, lo llamó por su nombre para no decir el nombre,
Y le digo en ese momento, fulanito, se te olvidaron las bolsas de basura. Y entonces en ese momento estaba llegando el camión del aseo urbano. El hombre del camión del aseo urbano le digo al señor, al esposo, tranquilo, yo lo hago. Y subió él, fue al primer piso, vio las bolsas, las agarró y ¿sabe lo que hizo? Las agarró y las lanzó toditas por el balcón. Cuando cayeron, se floretaron todas. Y todo salió por todos lados y por todos los lugares. La mujer tuvo que bajar juntamente con su esposo, venir con una pala y recogerlo y meterlo en otra bolsa, porque todo estaba esparcido por todo el lugar. Qué servicio, ¿verdad? Tan grande y maravilloso. Pero usted sabe que algunas personas piensan así. Piensan en servicio lo que es más cómodo. A veces piensan en el servicio lo que es más fácil. Y piensan que todo en la iglesia, cuando hablamos de servir, es porque es una cosa fácil que yo tengo que hacer. Cuando me lo ponen rudo, yo no lo acepto. Yo no lo quiero, porque no es así. El servicio tiene que ser algo fácil. ¿Quién le dijo a usted que el servicio es algo fácil? Pregunto yo. No sé. De pronto usted tratará como para explicarse esto. Tras el inicio de la Pascua, que era la cena que estaban celebrando en ese momento, el hecho de pensar antiguamente en aquellas cosas que se habían celebrado anteriormente, en el hecho de pensar de que el cordero que había sido entregado anteriormente, la manera como celebraban, Jesús se levanta y en ese momento da una manera de enseñanza y entonces agarra el lebrillo, agarra la toalla, toma la toalla y comienza entonces y la ciñe y comienza entonces a lavarles los pies a cada uno de ellos. No sabemos si especialmente el primerito sería Pedro, aunque la Escritura no dice que fue el primero, pero sí se menciona de la situación que pasó con Pedro. Parece ser como que hubiesen pasado varios antes que Pedro, pero sí nosotros podemos entender lo que pasó con Pedro, lo que sucedió con Pedro. Para lavar los pies de los discípulos y secárselo con la toalla que tenía pues ceñida Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo hacía esto? ¿Cuál era en realidad? ¿Pensaba Jesús que simplemente sería una forma para dejarlo instituido en las iglesias y que todos nosotros aprendiéramos para hacerlo? Yo creo que una de las cosas muy importantes es que sí nos enseña algo para poder realizar. A veces yo pienso en realidad porque hay personas que cuando llegan a la iglesia y por experiencia de las cosas que hemos asumido acá, las hemos colocado en una posición para un trabajo especial que no ha pasado de un trabajo directamente de servicio. A veces las personas sienten que ya son los dueños de la iglesia y se sienten ya apoderados de la iglesia. Menos mal que no lo pusimos en un registro donde dijera es el apoderado de la iglesia, el que representa a la iglesia. Porque imagínense que si lo hubiésemos puesto allí, se hubiesen quedado con la iglesia. Bueno, pero eso pasa muchas veces. Pasa en las películas y pasa en TNT, en la vida real, ¿verdad? Aquí también pasa. En esos tiempos, era costumbre que antes de iniciar la comida, pues, una de las cosas muy importantes era la atención que el anfitrión podía celebrar. No vemos ningún anfitrión aquí como tal, pero el Señor Jesucristo toma el papel del anfitrión. Pero fíjense que lo hace al revés. No fue antes de la comida, sino que después de la cena, después de la comida, fue quien es como lo hace. Y va y los llama a cada uno de ellos después de la comida. Algo interesante, ¿no? Como de pronto es como para que esto no quedara como una ceremonia, sino como una reflexión. Si lo hubiese hecho antes, lo hubiese quedado como de pronto como un ritual que cada uno de nosotros tuviéramos que hacer para lavarnos las manos y los pies antes de ir a comer en cada una de las casas nuestras. Lo más seguro que hubiese sido así en esa forma. Pero una de las cosas muy importantes, si hubiese habido un dueño de la casa o una persona, un jefe de familia en ese momento, o de pronto, si era una persona que era poderosa o que era muy rica, él tenía también sus servidores y sus servidores eran los que lavaban los pies de las personas que estaban de visita
y a ellos le tocaban los pies. Ahora, si él no tenía muchos reales, a él es el que le tocaba lavarle los pies a las personas que estaban recibiendo, mostrando sobre ellos la hospitalidad que muchas veces nosotros debiéramos de tener. Ahora, si nos cuesta a nosotros recibir a alguna persona en nuestra casa, porque nosotros colocamos miles de excusas cuando hay alguien que podemos dejar en nuestra casa, un pastor o alguien, un evangelista que viene y ponemos tantas excusas. Imagínese usted lo que la Biblia nos está diciendo si lo colocáramos de anfitrión en una comida. Una de las cosas muy importantes que visto de lo que estaba sucediendo con sus discípulos, el Señor lo que estaba exigiendo sobre ellos especialmente era dejar su egoísmo personal. Cuando nosotros servimos y hemos sido llamados para el servicio, una de las cosas muy importantes que el Señor demanda de nosotros es dejar nuestra forma egoísta, esta forma egoísta personal que tenemos cada uno de nosotros. La vida cristiana consta de esta parte y nos hace reflexionar sobre el hecho de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Versículo 4 y versículo 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, yo no veo ninguna parte de la Escritura cuando el Señor Jesucristo de pronto le dijo a Juan o le dijo a Pedro: mire, a ti te voy a encargar y tú me vas a buscar el lebrillo y tú me vas a traer el agua y tú me vas a buscar la toalla que está allá. Y se quedó sentado Jesucristo. ¿Lo vio? No, no fue así, sino que nos dio ejemplo de todas las cosas de lo que él estaba haciendo. Y cuando iba a hacer las cosas, las hacía completas, que es la parte interesante que nosotros estamos notando acá. Lo interesante es que el Señor Jesucristo se levanta, va, busca todas las cosas y las trae. Miren, a veces veo como actitudes que a veces nosotros pudiéramos tener. De pronto llamamos a una persona para que nos ayuden a cortar el monte. Y cuando llega acá, pregunta: ¿dónde está el machete? ¿Dónde está la escardilla? ¿Dónde está el rastrillo? ¿Dónde está? Si esto no lo hay, yo me voy. ¿Verdad que eso sucede? Sí, sí pasa. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros no venimos con la actitud de servicio, sino en la forma egoísta de que a mí me tienen que servir y me tienen que atender, porque yo tengo que hacerlo así en esta forma. Mire, el que viene con una actitud de servicio, nos la muestra el Señor Jesucristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Y nos dio ejemplo de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Y hacerlas completas. Esto nos hace a nosotros llamar la atención sobre tales cosas. Pero escogió especialmente algo tan humillante como era el lavarle los pies. Que por cierto, yo no creo que eran pies limpiecitos, que de pronto ellos se limpiaron los pies. Fueron a manicurista primeramente, pasaron por allá, le cortaron las uñas, le arreglaron, le quitaron los pellejos y todo ese montón de cosas. Y luego vinieron para que Jesucristo le terminara de lavar los pies así en esa manera. No, en ninguna condición. Jesucristo estaba lavando los pies de sus discípulos, así sucios como venían, en la situación que ellos venían, y lo hizo con un gran propósito, para que entendiera que el Hijo de Dios, aquel que era el Dios mismo, se humilló. Ejemplos es dado, dice la Biblia. Se humilló para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que el servicio era un cambio de pensamiento, que el servicio era un cambio de actitud, que el servicio era una entrega que nosotros tenemos que hacer y que cuando lo hacemos completo en el nombre de Dios, porque yo tengo una disposición de mi alma, porque yo tengo una disposición de mi corazón en hacerlo de verdad, para rendirle en realidad todo mi amor a lo que es de Dios, a lo que el Señor se merece. Y esto es lo especial. Cuando Jesucristo hace todas estas cosas, lo hace con el gran amor, sabiendo de lo que iba a hacer más luego, que iba a ser una entrega mayor. Era su misma vida, su mismo cuerpo y su misma sangre en la cruz del Calvario. Nos muestra entonces a nosotros, en realidad, que lo que exigía era principalmente dejar el egoísmo. El problema es que nosotros venimos
con ciertas características por el pecado, que el pecado ha ocasionado en nuestras vidas. Y cuando venimos al Evangelio, nosotros entramos en esta condición. Pablo viene y nos recuerda y nos dice, hermano, esto eras algunos de vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Miren cómo eran ustedes. Una persona que no sentía, el muerto ¿qué hace? Seguramente que el muerto corre, se ríe carcajada y baila y todo ese montón de cosas, ¿no? Muerto, muerto está. No siente nada. Es algo vacío. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿sabe? Así llegamos con esa actitud. Pero Dios dice que una de las cosas muy importantes es que cuando Él hace algo misericordioso, versículo 5 del capítulo 2 de Efesios, Dios en su grande misericordia, con el gran amor con que nos amó, teniendo misericordia de nosotros, nos ha amado, ha manifestado tanto amor, pero ¿para qué? Para que nosotros entendamos este amor que tuvo en Jesucristo primeramente, que nos está enseñando, que nos está transformando, y que la primera cosa que Él quiere que nosotros hagamos es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, porque eso es lo que va a producir. Ninguno de los apóstoles creía que era su responsabilidad asumir tal tarea de lavar los pies los unos por los otros. Yo me imagino que estarían pensando los apóstoles en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo tiene que hacer esto? Y tanto lo estaban pensando que nos colocó el ejemplo exacto de aquella persona que rehusó en el momento dejarse lavar los pies. Porque cuando Él deja y no permite que Jesucristo no le lave los pies, es porque su actitud era orgullosa, porque Él no lo hubiese hecho. Porque si Jesucristo lo hubiese dicho a Él primeramente, aquí les voy a colocar el lebrillo, les voy a colocar la toalla. Y la otra cosa, era sin jabón. Era pura agua. Porque el jabón, como se conoce, yo nunca lo he mencionado en la Biblia. Solamente dice de agua para lavar. Pero lo interesante era que me imagino yo y pensaría yo, ¿será que Pedro, cuando vio que el Señor Jesucristo colocó el lebrillo y la toalla, pensaba que era el que le iba a tocar lavar? ¿Sería eso que fue lo que pasó? Pero mire algo muy interesante, lo que la Biblia está, ellos tenían que demostrar que, pues, que tenía poder. Y ser el apóstol era como pertenecer a una gran élite. De pronto era eso, ¿no? Que a Pedro se le metió en su mente que él pertenecía a un grupo que iba a ser tan grande y que era tan poderoso porque estaban al lado de Jesucristo, que en esa manera ellos no podían rebajarse tan poquito, tan aquí, para poder hacerlo. En realidad, una de las cosas muy importantes de lo que la Biblia nos está enseñando es el hecho de poder hacerlo. Ahora, el hecho de hacerlo, seguramente usted no va a permitir, porque le va a parecer como un acto también de humillación. Pero sabe, la Biblia lo estableció de una manera también, no para que lo estuviéramos celebrando, pero sabe que en alguna oportunidad, así como Cristo lo hizo, nosotros en algún momento tenemos que hacerlo. Hay cosas que a veces nos tocan en la vida cristiana y a veces no es tan fácil poder realizar. Cuando yo llegué a mi segunda iglesia para pastorear, no soy tan viejo, pero recuerda que llegué a mi segunda iglesia, en esta tengo 40 años, así que había estado en otras iglesias anteriormente. Y cuando estuve en mi segunda iglesia, había el anciano de la iglesia, que era el que había fundado la iglesia allí donde yo estaba llegando allí para ser pastor. Y el anciano estaba hospitalizado, estaba muy mal, un hermano casi de 90 años, y estaba allí muy mal en el hospital. No podía hacerse sus propias necesidades, sus hijos lo habían dejado y estaba solo en el hospital. Los hermanos de la iglesia, yo tenía como un mes en la iglesia, principalmente tenía como un mes allí establecido. Y pues pasó esto, yo al hermano no lo había conocido personalmente. El mes que había estado, había sabido que estaba en el hospital, pero como yo no lo conocía ni sabía quién era, de esta manera no podía hablar mucho de esta cosa. Pero sí supe que el hermano no estaba siendo atendido ya en el hospital, que no había nadie que lo estaba visitando. Entonces me fui a visitarlo allá al hospital y desde el primer día fui allá al hospital y me tocó al hermano atenderlo
y limpiarlo. Y él no podía limpiarse sus necesidades. Y me tocó hacerlo. Aquí en el momento, en aquella oportunidad, para mí no era fácil. Apenas lo que tenía en ese momento era 23 años. Y no era tan fácil para un chamo poder estar haciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, no había estudiado tampoco enfermería. Y yo a veces me decía, yo no estudié para enfermería, hermana Yané. Yo trabajé fue para esto, o sea, estudié fue para ser pastor, para predicar. Y ahora, pero me toca también hacer esta parte. Bueno, y lo hice en el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Duré más o menos como un mes haciéndolo. Al mes, el hermano murió. La cuestión más cruel de todas las cosas es, yo dije en un momento, pensé, como estaba recién llegado a la iglesia, de pronto me iban a colocar a mí para oficiar. La familia nunca se apareció mientras que yo iba todos los días temprano para ir a atender al hermano. Nunca vi ninguno de la familia ya en el hospital. Pero cuando muere, la cosa curiosa, todo el mundo fue. Todo el mundo fue allá al hospital. Pero la cosa más curiosa todavía era que no me llamaron a mí para oficiar el entierro, sino llamaron al otro pastor de la iglesia más famosa en Maracaibo, que era la iglesia del Salvador, y ese fue el pastor que fue a oficiar el entierro. A mí ni me tomaron en cuenta. Fue el pastor que lo había atendido, fue el pastor que había estado con él y cosas por el estilo. Pero bueno, mire, así son las cosas, pero así piensa la gente. Pero mire, una de las cosas muy importantes sí aprendí, porque me enseñó en ese momento mi carácter. Al principio yo me resistí y yo dije esto, pero después el Señor me enseñó y lo hice con mucho amor. Y cuando el hermano se murió, déjenme decirle, me dolió muchísimo en ese momento su muerte, porque estaba atendiendo a un siervo de Dios que había fundado la iglesia a la cual yo había llegado. Y yo le amé por esa razón también, y era un siervo de Dios en ese momento. Qué bendición fue para mí en ese momento poder hacerlo. Pero Dios cambió mi actitud en ese momento, cambió mis pensamientos, me hizo diferente en esa manera. La parte más interesante es que lo más importante sobre todas las cosas es que Dios quiere enseñarnos siempre algo. Que una de las cosas muy importantes que la Biblia dice, pero Jesús jamás dijo, pues, en algunos de estos casos, en la palabra de Dios, que el mayor es el más importante. Lo más importante que la Biblia está diciendo es la manera como yo tengo que hacer, y que la labor tan humillante que puede hacer aún servir, como lavarle los pies a los rivales, sencillamente una de las cosas muy importantes para algunos será imposible, pero el verdadero creyente, él lo va a hacer. Saber que Jesucristo, que el que estaba allí, que lo iba a entregar, aquel que lo estaba vendiendo, que ya estaba haciendo negocios para venderlo por 30 piezas de plata, tenía que lavarle sus pies sucios y estaba allí. ¿Usted sería capaz de lavarle los pies aún a aquella persona que te va a entregar en la cárcel, que te van a hacer, que te van a maltratar? Jesucristo lo hizo. Y nos enseñó no solamente la actitud del hecho de la humillación, de poder realizar ese acto de lavarle los pies a los otros, sino también aún de aquel malvado que estaba allí con él y que en esa misma tarde mojó el pan con él y dijo, este es el que me va a entregar, el que moja el pan conmigo, y lo demostró. Una de las cosas, y sabía pues que era el quien lo iba a hacer. Una de las cosas muy importantes es que había cambiado la vida también de ellos y tuvieron la fe. Los apóstoles tuvieron fe, porque a pesar de que no estaban tan convencidos de lo que tenían que hacer o de los cambios que tenían que pasar en su vida, una cosa se hicieron ellos, lo dejaron todo. Ellos dejaron sus vidas y empezaron a seguir a Jesucristo. Dejaron la pesca y se fueron a seguir a Jesucristo. Pero sin embargo, a pesar de todas las cosas, todavía no estaban tan convencidos de la manera como tenían que hacerlo. Pero tenían que aprender, y el Señor Jesucristo estaba dando todas estas cosas, era para la enseñanza de ellos. ¿Sabe? Lo que pasa muchas veces con nosotros es que nosotros creemos que cuando llegamos, creímos en Jesucristo y ya todo es nuestro. Nos tienen que amar, nos tienen que aceptar, nos tienen que colocar en ciertas posiciones, nos tienen que respetar,
no es lo que la Biblia nos ha enseñado. Y lo que la Biblia nos ha enseñado a nosotros es que nosotros tenemos que aprender y tener una actitud de verdad, de entrega. Pero no era suficiente lo que los apóstoles estaban haciendo, necesitaban mucho más cosas en su vida. Tenían que despojarse de todo el egoísmo y el egocentrismo que ellos tenían. Todo estaba centrado en ellos, buscaban en ellos, pues de pronto para ellos era como una simple repeticiones de todo lo que el Señor había hecho y repetir las enseñanzas de Jesucristo. De pronto eso era lo especial para ellos, pero no había algo más todavía. Buscaba a personas que enseñaran e hicieran como el Señor, y esto es lo que Dios estaba buscando también, que ellos aprendieran. ¿Por qué nosotros hablamos de seguir a Jesucristo? Porque fíjense algo muy interesante. La Biblia exigía una involucración de todos. ¿A quién el Señor le estaba enseñando en ese momento? ¿Solamente a Pedro? Les estaba enseñando a todos los que estaban allí. Él quería que toda la iglesia que estaba representada por los discípulos de él, por los apóstoles de él en ese momento, aprendieran en realidad a cambiar sus actitudes y pensamientos. Eso es lo que involucraba el hecho de seguir el modelo de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, 7 en adelante, dice: entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. O sea, casi como decirle: ¿cómo se te ocurre a ti que tú me vas a lavar los pies a mí? No, tal vez él diría: mejor te los lavo yo a ti. Pero eso no fue lo que estaba diciendo tampoco. Él solamente estaba diciendo era: Señor, ¿cómo se te ocurre lavarme tú los pies a mí? Y dice el versículo 7, dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Y esto nos enseña una cosa que es muy importante en la vida cristiana. Nos quejamos de todo, repudiamos sobre todo, criticamos todo. No nos gusta la enseñanza, no nos gusta que nos digan tal cosa, no nos gusta que se hagan tales cosas en la iglesia, pero no esperando la obra del Señor, que es lo que el Señor quiere hacer. Una de las cosas muy importantes que estaban aprendiendo sus discípulos del Señor era que hay que tener, y sobre todas las cosas, aprender de lo que está sucediendo. Y eso necesitaban los discípulos. Con el cambio de actitud primeramente, ellos iban a aprender primeramente sobre todas las cosas, pero nosotros muchas veces nos apresuramos sobre todas las cosas para poder hacerlo. Versículo 5, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Fíjense la forma orgullosa como él lo dice, porque la primera cosa que se muestra aquí es una altanería. Y él dice: no me lavarás los pies jamás. Tal vez estaba queriendo decir una manera para quedar bien con el Señor. Y como para demostrarle al Señor que él era una persona que lo respetaba tanto que no iba a permitir que le lavara los pies, no iba a hacer esto. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, tú no vas a tener el cielo. Pedro, tú no estás conmigo. Pedro, tú en verdad no has creído. Pedro, tú de verdad no estás convencido de verdad de haberme dicho a mí que lo ibas a dejar todo y que me ibas a seguir. ¿Dónde están las cosas, Pedro, en tu vida? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todo, Señor, todo me entrego a ti, no hay problema. Hazlo como tú quieras entonces, Señor. Y esto sí me gustó lo que dijo Pedro. Señor, hazlo como tú quieras. El versículo 10 entonces dice así: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Refiriéndose a quién? A Judas, que estaba allí. Pero especialmente lo que el Señor quería lograr, estaba diciendo cuál era su propósito de haberle mostrado esto. ¿Y qué le estaba mostrando el Señor? Que el Señor lo que quería sobre ellos era cambio de actitud, cambio de pensamiento, y que todos se involucraran en el hecho de ese llamado que el Señor estaba haciendo. Dios estaba estableciendo un llamado para ellos, para que entendieran que todos somos llamados para servir, que todos nosotros debemos inclinarnos ante Dios, que debiéramos inclinar nuestras voluntades hacia Dios, porque lo que Él está exigiendo de nosotros es realidad
es humillación delante de su presencia. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies. Para nosotros hoy en día podemos ver diversas personas que en su posición de autoridad buscan el prestigio, la sensación de poder, tener a otro bajo su control. Aún les piden a las personas que tienen que comunicarle todo y tienen que pedirle permiso para todo, aún para casarse o para decir alguna cosa que tiene que hacer. Mire, hoy en día la gente está abusando tanto de esto, del control que puede tener sobre las personas, pero la Biblia no nos ha llamado a eso. La Biblia nos ha llamado a nosotros una cosa muy importante de servicio. Jesús quería enseñar a sus apóstoles un modelo de servicio a otros, que la iglesia que él estaba estableciendo, la iglesia que estaba en sus inicios, aprendieran a servirle a otros. La edificación, el cuerpo de Cristo necesitaba ser ayudado uno con otros. El modelo de servicio que nos muestra Jesús implica pues la disposición genuina de brindar ayuda y soporte a las personas, de ayudar al caído, de ayudar al que le falta, de restaurar a las personas. Esto es lo que el Señor está hablando, de una capacidad genuina de cambio, no principalmente en los apóstoles, sino en toda la iglesia. Era toda la iglesia a la cual él estaba hablando y representada en ese momento por sus discípulos. Él había, y dice una cosa muy importante, y eso fue lo que Dios hizo Jesucristo. Él no decía a otro, que él decía una cosa y él hacía otra cosa. No, lo que él decía, él lo estaba viviendo. Cristo era una persona íntegra. Y él quería, una de las cosas muy importantes, que nosotros también fuéramos íntegros. Que si nosotros decimos que servimos al Señor, entonces hagámoslo, mi hermano. Cambiemos nuestras actitudes. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces ¿dónde está ese amor que tú tienes, que amas a Dios sobre todas las cosas? Porque lo que el Señor está buscando es que tengamos una inclinación de verdad de valorar y darle dignidad a las creencias que tenemos en el Señor, para que Dios de verdad sobre todas las cosas sea valorado. Y Jesús amaba, valoraba de una de las cosas muy importantes, la dignidad de las personas, de ayudarlas, de levantarla, y él tenía también el amor para con todos los apóstoles que estaban allí. Él los reconocía a todos ellos, pero a la vez también estaba buscando cambios en ellos. Los pies representaban nuestro andar, nuestro caminar. Eso es lo que representa nuestros pies. Así que cuando hablamos de los pies, nosotros nos estamos refiriendo a nuestro caminar, a nuestro andar. De tal manera que una de las cosas muy importantes que estaba allí incluyendo aquí en este momento también tenían que ver los pies, pero pies limpios. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo también estaba lavando los pies de ellos y estaba entendiéndose lo que estaba haciendo también con Pedro, era que una de las cosas que él estaba mostrando era que nuestras vidas tenían que ser puras, que nuestras vidas tenían que ser limpias, que yo tenía que dejarme pues entender y hacer las cosas con el Señor, y que una cosa muy importante era que esto representaba la inclinación a donde yo debo dirigirme, mis motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones de vivir mi vida cristiana? Cuando Jesucristo les estaba enseñando el hecho de la entrega en ese momento para servicio, Él le estaba diciendo hacia dónde deben estar nuestras inclinaciones como cristianos para el servicio. ¿Y qué debo hacer yo para servir? Y la principal cosa que yo debo hacer para servir es mi motivo que yo tengo para servir a otra persona. ¿Qué quiero yo hacer en las otras personas? Y el Señor Jesucristo lo dio ejemplo. El servicio. Para poder servir hay que humillarnos. Para poder servir, yo tengo que entender que la vida cristiana tiene que ser así, en una dependencia de Dios, de aceptación de la voluntad de Dios, y entender que cuando yo hago las cosas, las hago con todo amor y con todo cariño y con todo aprecio, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó a nosotros, y el respeto y la dignidad hacia las otras personas. Versículo 11 dice del capítulo 13, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O mejor dicho, comprenden lo que les he hecho. Vosotros me llamáis maestro. Y fíjense lo que él está diciendo, la aplicación que él hace, la moraleja de todo esto que estamos hablando.
Y él le dice así en esta manera: y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahora miren, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos por los otros. Si yo les he servido, ¿por qué ustedes no sirven también a las otras personas? ¿Por qué son tan orgullosos? Y él está diciendo, no deben de quitarse el egoísmo de ustedes. No deben cambiar la actitud. No deben tener toda una inclinación de servicio y de involucración todos en la iglesia. Y entonces él dice una cosa muy especial sobre esto. Y termino con el versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El Señor Jesucristo lo que de verdad quería dejar en nosotros era entender que mis motivaciones tienen que estar puestas en la palabra, que mis inclinaciones y lo que yo estoy haciendo lo debo hacer es para el Señor, pero también para edificación de las demás personas, y que yo debo servir a mis hermanos. Si me humillo, bien, esto es parte del carácter cristiano, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que las actitudes y motivaciones y decisiones en nuestra vida son importantes, pero más importante es el servicio al Señor. ¿Hacia dónde van nuestras inclinaciones en nuestro corazón? ¿Hacia dónde se inclina tu servicio? ¿O qué quieres tú lograr cuando tú sirves en la iglesia? Jesús lavó los pies de los 12 hombres que estaban allí. Les enseñó, estuvo dispuesto a lavarlos, y nuestro amor y nuestra decisión debe ser entonces de hacer lo mismo, porque Él nos pide a nosotros: si yo, siendo el maestro y su Señor, lo he hecho, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué ustedes nos humillan delante de los demás? ¿A qué cristianismo llegaron? Si fue el cristianismo de Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, y Él dice: ejemplo os he dado, para que hagáis ustedes también lo mismo. Los perfeccionistas y los moralistas nunca permitirían esto. El problema es que mayormente los cristianos somos eso, muy perfeccionistas y muy moralistas. No aceptamos tales cosas. No, mire, la Biblia está diciendo una cosa muy importante. El cometido es no juzgar a los otros, sino hacerlo. No estar en dependencia, pero tampoco una manera que nos olvidemos lo que el Señor nos está exigiendo a nosotros. Él quiere una clara identidad de que nosotros somos hijos e hijas, y actuar en imitación al Padre, como el pasaje que nos leyó ahora Alberto, que si somos hijos de Dios, la primera cosa que tenemos que imitar a Dios. ¿Y en quién se muestra esa imitación? En el Señor Jesucristo. Él quiso una cosa muy importante, lo hizo, nadie lo obligó, y Él lo hizo de corazón para enseñarles a ellos, para que ellos, cada uno de ellos, tuvieran el hecho de pensar. Personificó lo que es el servicio, y lo hizo ¿para qué? Para que aprendiéramos. En el Señor, hermano, esta enseñanza debe servir para nuestras vidas, especialmente de una entrega a Él, y decirle: Señor, mis servicios siempre van a ser para ti, porque yo te amo, porque lo que yo inicié fue una identidad contigo en el cristianismo, y te acepto como mi modelo para seguir adelante. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.